Otro clásico ganado. No nos pueden ganar, no nos pueden parar, no nos pueden dominar. Hola gente, ¿qué tal? Y sí, Universitario de Deportes ganó el clásico del día de ayer 1-0, es cierto, un resultado bastante bajo. El partido también no creo que se pueda decir que fue de un alto nivel, hay que ser también autocríticos. Tanto Universitario como el rival Alianza Lima fueron equipos bastante paupérrimos, vamos a decirlo de alguna manera. La U mejoró el segundo tiempo y creo que es por eso que se termina llevando el partido, pero a la larga y viendo el partido en macro, no sé si se puede decir realmente que la U hizo un buen partido. Creo que sí hubo mejoría, sí, creo que sí hay cosas que se pueden sacar que son positivas, por supuesto. Pero todavía necesitamos tener un mejor nivel. La prueba de fuego la vamos a tener este martes ante Tolima, un partido por Copa Libertadores, donde más o menos vamos a poder ir viendo el nivel. Pero este partido, esta victoria podría significar un punto de quiebre para Universitario en lo que va a ser el campeonato. Porque recordemos que Alianza Lima, si no me equivoco, le toca jugar ante ADT ahí en Tarma. Y ADT es un rival que en su casa se hace fuerte. Solamente ya nos separan 2 puntos, así que de lejos no estamos. Y la U me parece que ya se ha enfrentado a la mayoría de rivales complicados del torneo local. Es cierto que por ahí habrá alguno más. Pero a Alianza le toca enfrentarse a los más fuertes. Tampoco hay que descartar a Chancas, que también está ahí peleándolo. Y vamos a ver cómo le va al Chancas. Ahora vamos a ir punto por punto lo que me pareció que se puede sacar y se puede comentar de este clásico. Antes de continuar, no te olvides dejar tu like si te gustan los videos que hago y quieres apoyar el canal para que este video pueda llegar a muchas más personas. Y también si tienes este tipo de videos, mis videos, si te gusta lo que hago, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. Ahora sí, sin mucho más preámbulos, continuamos. A ver, el partido entre los dos fue un partido en el cual la U fue superior. Por ahí he visto algunas personas del equipo rival, los cuales quieren demeritar el triunfo, algo que por alguna razón estamos ya acostumbrados de algunos de ellos. Pero bueno, los números hablan por sí solos, las estadísticas las podemos ver. Los remates de la U tuvo 10, Alianza tuvo 7, pero en remates al arco, que son los remates que realmente importan, Alianza solamente remató una sola vez. Una sola vez en la cual Vargas tuvo que hacer realmente un trabajo de arquero. Y después, bueno, una también que cerró de Quevedo, que finalmente se termina yendo afuera, pero no es que tampoco se le exigió tanto a nuestro arquero. Por otro lado, la U tuvo 5 remates a largo, que tampoco es la gran panacea, pero bueno, en comparación, que si vamos a hablar de comparar a ambos equipos, la U estuvo mejor. Un Universitario que no se encuentra en su mejor momento. Un Universitario que tampoco creo que se encuentre en su peor momento. No me parece que haya sido un partido de los peores de la U. No me parece tampoco que haya sido a la larga un partido malo. Creo que ha sido deficiente en algunas cosas, pero en otras cosas ha sido un partido bastante bueno. Más que nada porque no se ha descubierto. Creo que se han afianzado jugadores dentro del plantel, los cuales vamos a poder utilizar más seguido porque los necesitamos para lo que se viene, para la doble competición, para lo que se va a jugar en Copa Libertadores y se va a jugar la Liga. Ahora, si hablamos de los jugadores, podemos hablar primero de Carabalí. Un Carabalí el cual se comió a Advíncula, por hay que decirlo así, se lo almorzó vivo a Advíncula, un Advíncula que debió haberse ido expulsado al inicio del encuentro. Por una jugada que, voy a ser totalmente sincero, al inicio no me pareció roja. O sea, me sorprendió mucho que el árbitro la sacara roja. Porque, a ver, la primera toma, la primera cámara es de lejos, es una jugada, entre comillas, uno pensaría que es de fútbol y bueno. Pero después cuando llega el VAR y comienzan a repetir las jugadas, más bien a mí me pareció que era más roja que al inicio. Cosa que el árbitro lo interpretó de manera totalmente al revés. Y bueno, decidió finalmente anular la roja que había sacado y sacar a María al jugador de Alianza Lima. Pero me pareció, quiero también saber tu opinión en los comentarios, que lo que hizo fue una agresión. Fue una agresión después de una piconería porque Jairo Concha le quitó la pelota. Le quitó la pelota porque es un jugador que estaba fuera de ritmo. Es un jugador que futbolísticamente su mejor virtud era la velocidad, era el físico, y con los años eso se va perdiendo. No quiere decir que es un jugador que ya no es útil para el torneo local. De hecho, creo que le va a venir bien Alianza en varios partidos del torneo local, pero contra la U no, porque la U es un rival que, si bien es cierto, no está pasando por su mejor momento, pero es un rival que el año pasado pasó a octavos de final de la Copa Libertadores. O sea, tampoco es que se lo iba a dejar tan fácil en un clásico más aún donde los jugadores
juegan con una intensidad distinta. Creo que Advíncula pues no les bastó. No sé si les vaya a bastar para el partido de clausura que ya se va a jugar en Matute, pero bueno, eso lo dirá el tiempo y habrá que ver cómo se llegan ambos conjuntos para ese entonces. Pero bueno, no nos vayamos tan en el futuro. Vamos a comentar, Carabalí se jugó, creo yo, un buen partido, reconocible. Después también me gustaría reconocer a Jairo Concha, porque hace un momento hablamos de que fue quien recibió la falta fuerte al Víncula. Jairo Concha, que es un jugador que ya en el canal lo hemos venido hablando, aporta mucho ofensiva como defensivamente. Es más, por momentos, cuando la U tiene malos partidos, cuando la U no se encuentra dentro de la cancha, es el jugador que mejor demuestra tener idea de fútbol. Es el jugador que demuestra saber qué hacer con la pelota cuando nadie sabe qué hacer con el balón. Y que este partido no fue una excepción. Como sabemos todos, debido a una queja de Alianza que no tenía nada que ver con ellos. Era un partido que suscitó entre Sporting Cristal y Universitario, en la cual hubo una discusión como la hay todos los partidos, en casi todos los partidos con este tipo de encuentros picantes entre los jugadores y la hinchada. Ellos se atrevieron a reclamar, bueno, ya vienen tiempo reclamando y viene habiendo esta guerra entre ambos clubes, porque también que la U también contesta de esta manera. Bueno, decidieron meterse en un partido que no tiene nada que ver con ellos, que no les incumbía, como lo viene haciendo hace tiempo. Y Jairo Concha estaba claro que les tenía ganas. O sea, creo que se notó, porque fue el mejor en la cancha. Jairo Concha no lo pudieron parar nunca, salvo comparar. Pero después creo que se termina siendo un partidazo. Que si el equipo está al 100, Jairo Concha el día de hoy podría haber marcado algún gol, me parece a mí. Pero lastimosamente, como el equipo creo que todavía no llega, no creo, estoy seguro que todavía no llega a su máximo potencial, porque este equipo con estos jugadores tiene más. Yo siento que tienen para más. El día de hoy medio que aceleraron un poquito la máquina, como que le metieron un poquito más de intensidad y bien, y se notó por momentos una mejoría. Creo que si pueden replicar esto en la mayoría de partidos, la U se puede llevar este torneo tranquilamente, pero bueno, depende de ellos. Pasamos ya de hablar de Jairo Concha y creo que también hay que hablar de Martín Pérez, su compañero en el medio campo, quien termina siendo un partido importante. Un partido que, a ver, por ahí he visto que algunos decían, no, Martín Pérez solamente hizo el gol y después jugó mal. No me parece que haya jugado mal. Tuvo buenas participaciones. Poco creo que haya sido el destacado del encuentro. Pero no jugó mal, o sea, controlaba bien la pelota, daba buenos pases. Es cierto, no pases arriesgados. No pases que buscaban romper líneas, pero pases que ayudaban a la continuidad del juego. Que eso también es importante. Además, recordemos que Martín Pérez es un jugador que no es como Jairo Concha, es un jugador más táctico, es un jugador más todoterreno, que recorre toda la cancha, que defiende, que lo hizo, que recupera balones, que intenta hacer jugar al equipo, pero no mediante estos pases complicados que muchas veces, si los realiza y no lo sabe hacer bien, los puede perder, sino dándole la pelota a los jugadores que saben con el balón. Darle la pelota a un Jairo Concha, darle la pelota a un Andy Polo, que hoy por hoy no se encuentra en su mejor momento, pero todavía hace daño a los rivales. Y es su principal función dentro del campo. Y el día de hoy, aparte de eso, hizo un gol. Creo que no es su prime de Pérez, para nada. Pérez yo lo he visto teniendo un mucho mejor nivel en Universitario. Tiene muy buena capacidad técnica. Entiendo que está pasando por un mal momento anímico, porque, bueno, no sé si alguna vez habrá visto sus palabras después del partido. La verdad que no sé la verdad cuál es su situación personal, pero se nota que se encuentra afectado. Así que nada, los hinchas de Universitario, apoyar al jugador y espero que pueda seguir haciéndolo bien. Ahora, con respecto al cambio que tiene Martín Pérez, el recambio mejor dicho que hacen durante el partido, entra Silveira, el brasileño, un jugador que me parece importantísimo que ya se haya adaptado a Universitario, porque sí, creo que ya se adaptó. No creo que necesite una mayor adaptación. Un jugador que también necesitábamos, porque Martín Pérez no sé si va a estar en su mejor nivel todos los partidos. Es normal, es una persona, es un ser humano como todos, y le afectan este tipo de problemas como a todos. Y en ciertos momentos creo que es un jugador que puede
interesar mucho como titular o como suplente, como entró en este partido, en este clásico. Es un jugador que tiene muy buen manejo de pelota, que cuando se junta con Jairo Concha, oye, me gustó mucho. Te voy a ser sincero, me gustó mucho. Muchas veces los equipos peruanos no se animan a meter dos interiores netamente creativos, netamente que saben mucho con la pelota al mismo tiempo, porque se tiene esta creencia de que se pierde marca, que si bien es cierto puedes ganar en juego, cuando se pierde la pelota, pues son dos menos dentro de la cancha y en medio campo pueden crear huecos importantes para que los rivales puedan hacer daño. En este caso no pasó, porque tanto Silveira como Jairo Concha iban a presionar con todo, iban a todas. O sea, los tipos perdían la pelota y eran dos perros de presa. Y eso es lo importante. A estas alturas o en este momento o en este video en particular no voy a decir quién tiene que ser titular, pero sí voy a decir que me alegra mucho tener más de una opción viable, válida en esa zona de la cancha. Es una zona muy importante, es la zona de creación de juego. Sin esa zona la U jugaría puros pelotazos. Como dicen algunos jugadores de Alianza que la U jugó. O sea, yo no sé si han estado enterados de cómo funcionaba la cosa dentro de la cancha o no. O por ahí evidencia su falta de lectura dentro del campo y obviamente el por qué estaban tan desaparecidos dentro de la cancha. Ya sabrán a qué jugador me refiero. El capitán. Bueno, después... y hablamos de Pérez Guedes, creo que de Valera también, porque hemos hablado hace un momento de Pérez Guedes, no hemos hablado de Valera, un Valera que tampoco creo que termine haciéndose un buen partido, es más, creo que su partido es bastante chico. Hay una cosa que, bueno, no me percaté yo, se percató mi hermano, me imagino que veíamos el partido, y es que Valera en sus mejores momentos universitarios era un jugador que se recogía mucho, un jugador que intentaba jugar con el mediocampo, que abría a banda. Una característica de Valera que habíamos visto que había incorporado a su juego. Y hoy por hoy ya no lo hace. Es más, cuando Universitario atacaba, Valera era un jugador que constantemente se quedaba arriba. Poquísimas veces o casi nunca bajó. Quien bajaba era Al Sugaray, pero Valera se quedaba arriba. Y creo que esto le restaba muchísimo en lo bueno que él puede hacer dentro de la cancha. Parece que esto es más que nada una orden o una instrucción del técnico Rabanal. No creo que Valera se sienta cómodo haciendo eso, pero bueno, finalmente el técnico es Rabanal, nos guste o no nos guste, y habrá que hacerle caso y ver cómo funciona su planteamiento. Igual lo menciona acá como una sugerencia. Valera es un jugador que cuando se recoge puede darle mucho más a Universitario que cuando está netamente arriba. Valera no es un 9 de área como tal. Creo que la falta de definición tan precisa como la pueden tener otros 9 habla por sí misma. Y bueno, con Valera es eso nomás. Después el pasezón es de otro partido. O sea, el pasezón que mete 3 dedos es un pasezón de otro jugador. Es un pasezón de que tú no te esperas que Alex Valera lo haga, pero sin duda alguna lo hizo. Muy buen gesto técnico que termina en un gol de Pérez de cabeza, bien colocado al otro palo. Que Duarte no tuvo absolutamente nada que hacer. Y bueno, ahora seguimos hablando del mediocampo. Dejamos un poquito de lado la delantera y vamos a hablar de Castillo. Un Castillo que creo yo tuvo un partido bastante flojo. No sé si su partido más flojo con Universitario porque no lo tengo mapeado, no lo tengo tanteado, pero sí un partido flojísimo en el cual en la marca estuvo muy mal, estuvo pésimo en generación de juego. Ahí vamos, pero si voy a comparar, por ejemplo, un Castillo, lo que hizo Castillo con lo que hizo Murrugarra cuando entró en el clásico, Murrugarra lo hizo mejor. Y no es que Castillo sea un mal jugador, es que me parece que se lo está comiendo la presión. O por ahí no sé si habrá algún otro tema personal que lo está quejando dentro de la cancha. Que también puede ser, eso ya son temas que yo desconozco. No estoy ahí, no estoy en el día a día con ellos. Pero es claro que Castillo no está jugando a su máximo nivel. Hay algo que no le permite desempeñarse de la mejor manera porque, entre comillas y en teoría, Castillo es el jugador que tiene mejor pie. Castillo es el jugador que es el reemplazo de Ureña, que todos sabemos que no es Ureña, porque es Ureña tenía una capacidad única. El propio fichaje de Ureña fue muy sorpresivo cuando llegó a Universitario. Y sabemos que no tiene ese nivel, pero sí tiene un nivel suficiente como para poder hacerlo bien. Algo que no hizo, algo que no está haciendo. Creo que Castillo tiene que entender primero que está en Universitario y juegue bien o juegue mal, pues tienes que meter la pata.
que es algo que no me gustó para nada de Castillo del partido ante Alianza Lima, que era un jugador que le pasaban por el costado y me parece que iba con cierta licencia en la marca. Después, bueno, ojalá que pueda aplicarse en los encuentros, porque sí, entre comillas, él es el mejor en ese puesto. Entre comillas, en teoría. Ojalá que pueda mantenerlo, porque Murrugarra es un jugador impetuoso, es un jugador que yo le tengo mucho aprecio por lo que ha dado Universitario. Eso sí, no va a cambiar. Pero también soy consciente que no es un jugador que se caracterice por tener buen pie. Y que en Copa Libertadores ya hemos visto que le cuesta y le cuesta una barbaridad. Con lo cual, para Libertadores necesitamos a Castillo en su mejor momento, porque si no vamos a tener que ajustar bastante y ver cómo nos va en esta Copa Internacional. Bueno, de Murrugarra, eso. No, creo que tampoco no hay mucho más que agregar de Jorge Murrugarra. Entró muy bien al clásico, quitando los balones, repartiendo bastante bien, algo que no se espera mucho en Murrugarra, pero me parece que lo hace bastante bien. Y termina teniendo un partido redondo. Ahora, hay una decisión en el partido que sí me pareció malísima. Creo que alguno o la gran mayoría va a coincidir conmigo. Y es el ingreso de Sekou Gassama. Un Gassama que está lento, un Gassama que no sé si ni siquiera si decir que está en nivel de jugador profesional, al menos no hoy por hoy. Está claro que en algún momento lo estuvo, porque al menos por los videos se ve que no era precisamente un goleador, pero tenía cosas que aportar a los equipos en los que estaba. Hoy por hoy es un jugador lentísimo. Es un jugador que con la pelota a veces se aloca. Hay una jugada que quiere controlar saliendo del área y la pierde de una manera bastante infantil y significa una opción de peligro para el rival que menos mal no termina en nada realmente peligroso para Universitario. Pero sí hay cosas que creo que con Gassama hay que tener muchísimo cuidado. Más aún teniendo ahí un jugador como el Tunche que, a ver, no es que el Tunche sea Maradona, pero el Tunche es más rápido, el Tunche es más preciso con los pases. El Tunche en primer lugar controla mejor la pelota. O sea, creo que tampoco algo que pasa mucho con el Tunche en Universitario es que se le desmerece mucho, o se le demerita mucho. Los entrenadores, obviamente, no me refiero al hinchada. Porque el hincha al Tunche lo adora. Yo me refiero a los entrenadores, las personas que están encargadas de tomar decisiones en el club. El por qué no lo sé, sus razones tendrán. Pero al menos el Tunche Rivera cuando entra a la cancha demuestra que está a punto, que es un jugador que te puede aportar muchísimo más de lo que te puede dar, en este caso, un Sekou Gassama, y que no se le está teniendo en consideración como se debería. Y bueno, ya hablando del resto de jugadores que tuvieron minutos en el clásico, Matías Benetos es un partidazo, me parece, que hizo un partido fenomenal. No creo que es su mejor partido en Universitario, pero un partido importante dentro de la U, que sabemos que la temporada pasada Di Benedetto estaba siendo cuestionado porque tampoco era que tenía un gran nivel, pero bien, me pareció muy bien. Igual vamos a verlo en la Copa Libertadores cómo se desempeña, y es algo que estoy esperando con muchas ansias. William Riveros también bien, se ganó una amarilla, pero bueno, creo que era necesaria dentro de la cancha. Caín Fara, el mejor de la saga, sin duda alguna. Un jugador con mucho temple, un jugador que pareciera que nació para jugar en Universitario. Aparte tiene buen pie, tiene buena salida de balón. Un jugador 10 de 10, la verdad que es importantísimo, creo yo, hoy por hoy titular indiscutible. Y si sigue por ese camino, ¿quién no te dice que termina siendo capitán? Andy Polo, también un jugador el cual no está en su mejor momento. Ya viene tiempo no estando en su mejor momento, pero creo que es un partido correcto, sin más. Hay momentos en los que sí creo que podría haber aportado mucho más en ataque, pero bueno, o sea, tampoco no ganamos, así que de momento nos quedamos con eso. Y bueno, y Lisandro Zulgaray, que no hablamos del delantero, que creo que termina siendo un partido correcto, sin más. No hace nada muy destacable, por ahí intenta algún remate en de primera intención, que estuvo bastante bien. Bueno, la pelota se ha desviada, pero la intención está muy bien, y creo que es importante que pueda seguir entrando este tipo de ocasiones, porque en partidos en los cuales la U tiene complicado
poder atacar en un partido cerrado, creo que es importante que un jugador de su categoría, que es capaz de hacer este tipo de cosas, pueda ejecutarlas con una mayor precisión y así pueda darnos resultados en partidos que se nos compliquen de más. También ingresaría Saringa, creo que hace un partido correcto, sin más. Y bueno, ya hablamos también de Miguel Silveira. Edison Flores, me olvidé comentar de Edison Flores, que sí, creo que entra con mucho ímpetu. Me pareció haberlo visto un poco mejor, pero no termina de tener ese nivel para ser importante dentro del plantel. Entendería yo que va a ser algo paulatino, una mejora de a pocos. Quiero pensar, también es cierto que Flores no tiene partidos de fútbol, está fuera de forma. Cuando los tenía incluso pasa que tampoco se encontraba en buen nivel, así que no creo que la solución sea darle muchos más minutos de lo que él está teniendo hoy por hoy. Creo que los minutos tienen que ganarse. En ese sentido sí me parece que Ramanal está haciendo un buen manejo, al menos con este caso en particular. Y no mucho más. Me gustaría saber qué opinas tú del clásico, qué opinas de lo que fue el partido. Quisiera leerte, quisiera poder tener una conversación con los hinchas con respecto a esto para saber sus opiniones, que creo que siempre es importante el poder retroalimentarnos entre todos. Ahora sí, momento de ser todo. No te olvides dejar tu like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que creas que puedan ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. En la descripción de este video están mis redes sociales por si quieres seguirme o quieres comunicarte conmigo de manera más directa. Y está activa la opción para que te unas como miembro del canal. De esta manera vas a poder aportar al canal de manera voluntaria y monetaria y tu nombre saldrá al final de todos los videos. Ahora sí, de momento eso sería todo y conmigo sería hasta la próxima. Un abrazo y dale por siempre escucharán. Vamos con todo, cremas, que esto no acaba.